Muy buenos días, tardes o noches, mi gente linda de YouTube. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Sean bienvenidos al canal y a lo que será el octavo episodio de su sección favorita 50 Inside, donde intentamos reconstruir toda una historia sobre Cuba en los años 50 y por qué no antes de esta época. Como a mí me gusta escuchar a mis seguidores y dado que el video sobre el vedado en esta sección tuvo un éxito rotundo y les gustó muchísimo, en la entrega de hoy me di la tarea de buscar e investigar información para reconstruir, digamos, la historia de otro municipio de la ciudad. En esta ocasión es el turno de Centro Habana, que pese a la poca información que encontramos sobre esta zona en la época de 1950, haremos una pequeña excepción sobre la dinámica de esta serie, ya que le traemos toda una recopilación de datos interesantes y curiosos sobre Centro Habana, tanto en los años 50 como antes de esta época. Así que los invito a que vean el video hasta el final y lo disfruten. Pero antes me ayudarían muchísimo suscribiéndose al canal, dándole like al video y compartiéndolo con un amigo. Dicho esto, demos inicio al video. Antes de comenzar quiero dejar algo bien claro, y es que la historia de forma general sobre este municipio de Centro Habana ya lo cubrimos en todo un video que te lo voy a estar dejando en las tarjetas de información. Me gustaría compartirles esto tan interesante que es el plano del año 1857, donde puede observarse cómo ya para mediados del siglo XIX están perfectamente delineados los territorios de La Habana Vieja y Centro Habana, marcados por la elipse de color negro. Justamente en esta imagen tienen lo que fue en algún momento el Cine Teatro Campo Amor en Industria y San José en Centro Habana. El cementerio de Espada, el cual cubrimos muy bien en el video pasado, estuvo ubicado en el antiguo barrio de San Lázaro, hoy el norte del municipio de Centro Habana, a una milla al oeste de las murallas de la ciudad. Este se inauguró el 2 de febrero de 1806 y fue el primer lugar de enterramiento público diseñado y construido en La Habana. Antes del cementerio, la costumbre habanera era enterrar a los difuntos en las bóvedas de las iglesias. Fue el primer cementerio construido fuera de una iglesia en Cuba y en la América hispana. El cementerio fue cerrado en 1878 y demolido en 1908, quedando como constancia histórica un pequeño muro de la estructura original al final de la calle Aramburu. Como en el video del domingo pasado hablamos un poco sobre la introducción de la comida asiática en Cuba, creo que es el momento necesario para hablar un poco sobre el barrio chino. En los años 40 del siglo XIX comenzaron a llegar los chinos a Cuba, huyendo de las miserias y la guerra. En La Habana fueron abriéndose camino y comenzaron a establecer sus pequeños negocios. Eran personas sumamente ahorrativas. Su principal asentamiento estuvo enclavado en la zona comprendida entre las calles Zanja, Dragones, Rayo y San Nicolás. En los años 50 el barrio chino llegó a tener teatros, cines, varios periódicos, farmacias tradicionales, clínicas, un banco, compañías importadoras y sociedades de ayuda mutua, culturales y políticas. Aunque vale destacar que por toda La Habana existían los puestos de viandas y fritas, propiedades de chinos, junto a los tradicionales trenes de lavados. Volviendo al barrio chino, ahí se habilitaron espacios para practicar artes marciales y rendir culto a sus deidades. En las noches, algunos se entregaban al juego de mahjong, acompañado de sus mejores bocanadas de opio. Los chinos, además, construyeron su propio cementerio en La Habana, ubicado muy cerca del cementerio de Colón, con su entrada por la calle 26. Hablemos ahora del Cine Esmeralda, el cual fue construido en 1908 y fue ubicado en las calles Monte número 242, actualmente número 818, entre Arroyo y Velascoín. Era uno de los llamados cines placeros, al igual que el Prat y el Gloria. Los cines placeros eran aquellos que tenían sesiones hasta las 12 de la noche, a donde iban con sus canastas a esperar la madrugada los cinéfilos vendedores y compradores del cercano mercado único. ¿Sabían que el área que hoy ocupa el Parque del Curita en La Habana estuvo ubicado el desaparecido Mercado de Tacón o Mercado de Vapor o Plaza del Vapor de La Habana? Ya en 1818 se había construido en extramuros, en el espacio comprendido entre las calles Galeano, Reina, Dragones y Águila, un edificio de forma octagonal con casillas de madera sobre ruedas para que sirviera de mercado a los pobladores de la zona. Se le llamó Plaza del Vapor porque su constructor, el catalán Francisco Martí, constructor asimismo y empresario del Teatro Tacón, que era el hombre que controlaba el monopolio del pescado en la capital, había hecho colocar en una fonda de su propiedad
y que daba a la calle Galiano, un cuadro donde se veía el buque Neptuno, el primero de vapor que en 1819 realizó viajes entre La Habana y Matanzas. Ya sobre 1840 ese edificio fue remodelado para convertirlo en un inmueble de vastas proporciones, que se caracterizaría por sus colosales arcadas de sillería que comprendían la altura del piso bajo y el entresuelo. En 1918 dejó de ser mercado y sus actividades se trasladaron al espacio que ocupó la estación ferroviaria de Villanueva, conocida como el Capitolio actualmente, y luego el Mercado Único. Fue entonces cuando se derribaron los armazones de hierro del patio. Aunque volvería a ser mercado provisionalmente, la parte exterior del edificio no dejó nunca de estar ocupada por unos pequeños establecimientos que funcionaban como expendios de frutas, mariscos, flores, hierbas medicinales, telas y ropa hecha, sombreros y zapatos. El piso superior y principal estaba ocupado por las viviendas de unas 200 familias y el edificio se convirtió sobre todo en el verdadero mercado habanero del billete. Después de los años 50 el edificio fue derribado y al día de hoy ocupa su espacio el famoso Parque El Curita. También si estamos hablando de Centro Habana, no podemos dejar de mencionar el Parque de la Fraternidad y el Capitolio de La Habana. El Parque de la Fraternidad Americana fue construido en 1928 en el lugar que ocupaba la antigua plaza o campo de mar. A la izquierda se puede ver rodeada por una verja, la famosa ceiba que aún existe, llamada el Árbol de la Fraternidad Americana, abonada con tierra de los 28 países participantes en la sexta conferencia panamericana. Y como ya muchos de ustedes conocen toda la historia del Capitolio, cuando se fundó, saben, es uno de los lugares icónicos que no puedes dejar de visitar si vienes acá a La Habana. Solo voy a detenerme en la curiosa historia del diamante del Capitolio de La Habana. El precioso diamante del Capitolio de La Habana es una piedra vinculada a varias historias de misterio. Primeramente, su origen se debe a la realeza rusa, pues perteneció a la corona del último zar Nicolás II. Al tomar el poder de los bolcheviques en la Revolución Rusa, el zar fue obligado a abdicar. Su familia fue desposeída de las riquezas y entre las muchas joyas confiscadas estaba la corona, la cual despojaron de sus diamantes. Uno de estos diamantes de 25 quilates pasó a manos de un joyero turco llamado Isaac Stefano. Este señor lo introdujo en Cuba junto a otras piezas. Por situaciones adversas se vio en la necesidad de venderlo en un precio inferior a su valor. En el año 1929 la joya fue instalada en el Salón de los Pasos Perdidos del Capitolio de La Habana. Su ubicación marca el punto cero de donde parte la carretera central que recorre toda la isla. Sin embargo, a pesar de las vueltas del destino que había tenido esta piedra, en el año 1946 ocurrió el mayor misterio. Desapareció sin dejar rastro. Fue hurtada y devuelta un año después en un sobre sin remitente. El misterioso sobre apareció nada más y nada menos que en la mesa del despacho de Ramón Grau San Martín, quien fuera presidente de la República de Cuba hasta 1948. Fue devuelto a su lugar original en el corazón del Capitolio y ahí permaneció hasta 1973, que fue sustituido por una réplica, pues el gobierno cubano sospechaba la posibilidad de que pudiera volver a desaparecer. Aunque todos sabemos, y aunque no lo sepas, te lo voy a estar dejando como dato curioso, la calle más corta de La Habana es la calle Emma, que se encuentra detrás del templete. Aún así, a continuación les hablaré sobre una calle igual de corta, la calle Tetuán, al fondo de la funeraria de Zanja en Centro Habana. Hace varios años, este pedazo de calle fue muy conocida en la zona debido a una cadeca o casa de cambio de dinero que existió en ella. En esa acera solo hay dos casas pequeñas, puerta calle y enfrente el fondo de la funeraria. Y como datos interesantes respecto a la misma, se puede decir que a finales de los 40 existía un comercio anterior a la edificación que es hoy la funeraria de Zanja y Velasquez. Y misteriosamente, si buscamos esta calle en el mapa o en Google Maps, no aparece. Hablemos ahora de la barriada más famosa de Centro Habana, Calle Hueso, y el misterio o curiosidad sobre su calle San Francisco. La misma es la única calle que comienza y termina en su misma intersección. La calle Infanta, una de las calles más largas y antiguas de La Habana de extramuros, es testigo del nacimiento de la calle de San Francisco. Ella nace en forma de cuchillo justo al lado de la avenida de Carlos III,
y termina agresivamente en la misma calle Infanta, al lado de la emisora Radio Progreso. La calle San Francisco es una arteria residencial que contribuye en gran medida a aliviar el tráfico de la calle Infanta. Es de una sola vía y se convierte en paralela a Infanta a lo largo de sus 14 cuadras. Otro dato interesante es que en La Habana existe otra calle con el nombre de San Francisco que se encuentra ubicado en la barriada del Auto. También tenemos la calle Águila, que es nacida bajo el signo de un ave de este tipo que se encontraba pintada en una de las tabernas. Hablemos ahora de Mercedita Valdés. Fue una cantante cubana de música tradicional y afrocubana que nació en Cayo Hueso. Valdés fue una importante personalidad en la música cubana de aquel entonces, pues ayudó a popularizar la música afrocubana en todo el mundo. En 1949 fue una de las primeras cantantes de santería que grabó un álbum. La idea de construir una iglesia dedicada al Sagrado Corazón nació en el siglo XX en La Habana, aproximadamente en 1907, debido a las necesidades que tenían los padres jesuitas de tener un lugar dedicado a sus oficios. La zona escogida fue la de Reina y Velasquez. La idea de una construcción gótica causó temores y oposición debido a los usuales huracanes. La famosa tienda Feito y Cabezón, situada en la calle Reina, esquina a Lealtad. La tienda abre sus puertas al público a mediados del siglo XX por dos socios españoles apellidados Feito y Cabezón. Lo de Feito es una chanza cubana acentuando la I, porque en realidad no se acentúa este apellido asturiano. Es decir, que quizá el hombre no era tan feo ni el otro socio era tan cabezón como el apellido. Lo cierto es que esta ferretería tenía fama de servicial y prestaba una gran ayuda a los habaneros. Había por aquella época un eslogan que decía: si buscas lo que no hay en Feito es donde está. Así de bien surtida estaba la tienda. Les comparto lo que fue en 1952 el Arco del Triunfo ya terminado, el cual se encontraba en el Paseo de Prado, entre el Parque Central y el Hotel Telégrafo. Fue erigido para celebrar el cincuentenario de la instauración de la República. En el centro de este arco fue colocada una torre con un reflector giratorio. Así eran los buzones para entregar las cartas en las casas de Centro Habana. Y de esta manera damos por concluido el video por el día de hoy. Espero que les haya gustado y los invito a que comenten en la cajita de comentarios cualquier otro dato curioso e interesante que no hayamos puesto en este video. Gracias por verlo hasta el final. Recuerde que nos vemos la próxima semana con mucho más contenido en este canal Jonix Dose. Los quiero muchísimo y hasta entonces, pura vida.